Pues bienvenidos todos, qué bueno que podemos reunirnos otro domingo, me da mucho gusto saludarles. Esta semana fue muy especial para mí, de bendición, yo creo que para todos ustedes. Esta segunda parte es la unción que te transforma, Pentecostés, la unción que te transforma. Iba a tener solo una plática hace 8 días, pero pues vi la necesidad de que sigamos con eso, porque es muy importante que seamos guiados por el Espíritu Santo. Y quiero leerles este pasaje que se encuentra en Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Lo vuelvo a leer. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y la Reina Valera lo traduce de esta manera: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, es decir, todos los días tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y quiero compartir con ustedes, queridos amigos, que cuando aceptamos a Jesús, pasamos a la misma posición de Adán. Adán no cometía falta, no cometía pecado. Miren, ¿qué quiere decir la palabra pecado? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Quebrantar el corazón de Dios. La realidad es esa. La palabra pecador que encontramos en el Nuevo Testamento, lo voy a decir. La palabra pecador que encontramos en todo el Antiguo Testamento y también en el Antiguo Testamento se puede traducir como enemigos de Dios. Eso quiere decir la palabra pecador. Ser enemigos de Dios. Y pecado es quebrantar el corazón de Dios. Nosotros no hacemos lo que hacíamos antes para no lastimar su corazón. Amén. No es una serie de mandamientos, no es una serie de imposiciones, no es una serie de no hagas esto, no hagas lo otro. Eso se llama gracia de Dios. Nosotros agradamos a Dios no por portarnos bien, ni por ser personas rectas, ni por ser buenas personas, y eso es importante y es bueno, por ser buenos ciudadanos. Nosotros no agradamos a Dios, nosotros agradamos a Dios por su pura gracia. ¿Qué quiere decir la palabra gracia? Favor inmerecido de Dios. Dios te da la capacidad de hacer su voluntad sin que tú te esfuerces. Es un milagro que viene del cielo. Y Dios no le entregó a Adán y a Eva los 10 mandamientos. ¿Ustedes lo han leído eso en el libro de Génesis? ¿Que Dios le dio a Adán y Eva los 10 mandamientos? De ninguna manera. Ustedes saben que desde Génesis hasta Malaquías hay 613 mandamientos. Se los he enseñado en otras ocasiones. 613 mandamientos desde Génesis hasta Malaquías. Pero cuando viene Jesús, Jesús los resume solo en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Pero dice el segundo es semejante al primero: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el apóstol Pablo en Romanos 12 solamente da un mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es increíble, interesante cómo toda la ley se resume solamente en 2 mandamientos que Jesús nos deja. Así que Adán, la palabra Adán, ustedes saben, quiere decir tierra, tierra roja, nada más, porque fue tomado del barro. Adán, lodo, tierra roja.
Y cuando Dios crea a Adán, no le da mandamientos, no hagas esto, no hagas lo otro, le da los 10 mandamientos, etcétera. No le da los 10 mandamientos, simplemente lo que hace es darle soplo de vida. La palabra soplo, nefesh, en hebreo, en griego es psique, de ahí viene la palabra psicología, alma. Pero hay algo más profundo en esto. Dios pone en Adán soplo de vida. ¿Qué quiere decir? Le dio su Espíritu Santo. Puso Dios en Adán su Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que hizo que fuera una persona recta. Ustedes no van a ver en Adán y en Eva que Dios le dijera: a ver, mujer, sujétate a tu marido. A ver, marido, ama a tu mujer, como dice Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante. Dios no les dice eso a Adán. Es algo que ya traían por naturaleza. Gloria a Dios. Es por naturaleza. Adán hacía la voluntad de Dios porque Dios puso en él su espíritu, dice, y Dios puso en él, le dio vida, le puso su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te transforma de raíz, total y completamente. A mí me llama la atención dos personajes en el Nuevo Testamento que fueron llenos del Espíritu Santo desde el vientre. Bueno, uno en especial, Juan el Bautista. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. Pero quiero decirles algo de Juan el Bautista. Él era un hombre radical en su moral. Y cuando tú recibes el Espíritu Santo, tú te haces radical y no permites hacer cosas que no convienen. Tú mismo sientes que no es conveniente esas cosas que a veces nos rodean. Por eso dice Pablo, digo pues, andar en el Espíritu, es decir, aceptas a Jesús y viene una segunda experiencia que nosotros le llamamos el bautismo con el Espíritu Santo o la unción del Espíritu Santo, y que a partir del siglo XVII Juan Wesley le llamó la entera santificación. Es decir, tener una experiencia con el Espíritu Santo. Juan el Bautista tuvo esa experiencia desde el vientre. Dice la Biblia que él fue lleno del Espíritu Santo, así que fue un hombre radical. Un hombre que no se andaba con medias tintas. Un hombre que ponía el dedo en la llaga y le decía a las demás personas: oye, tú estás haciendo mal. ¿Por qué lo hizo? Porque el Espíritu Santo es muy radical. No se anda con que, pues, ahí vétela llevando, ¿no? Oye, ¿me puedo divorciar? Pues, no te puedes divorciar. Oye, ¿puedo tener casa grande, mediana, chica? ¿Puedo tener otra esposa? ¿Puedo tener otra esposa? No. ¿Por qué no? ¿Puedo ver la pornografía? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque en el momento que eres lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te hace radical. ¿No es cierto? Juan el Bautista era radical, pero hay un personaje más increíble en el Nuevo Testamento: Jesús. Jesús no fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre, él fue engendrado por el Espíritu Santo. María Magdalena no fue esposa ni novia de Jesús, es una leyenda. Yo he leído el Evangelio de María Magdalena, es una hojita de este tamaño. No sé por qué hicieron tanto escándalo de esto. He leído la vida de María Magdalena. Nunca a Jesús se le ocurrió tan solo cortejar o poner la mirada en esa mujer. No, claro que no, él era santo totalmente. Fue engendrado por el Espíritu Santo. Y por eso los primeros cristianos en el primer siglo no se casaban. Primer y segundo siglo no se casaban los cristianos. Hombres y mujeres. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 7 tiene que dar unas instrucciones a las vírgenes. ¿Qué quiere decir vírgenes? Aquellas mujeres que habían decidido no casarse para servir al Señor de tiempo completo. Y hombres que no se casaban para servir a Jesús de tiempo completo. Pero sin embargo, esto no debe de ser algo obligatorio, es solamente una concesión.
Usted decide no casarse para servir al Señor o decide casarse, que es el mejor estado del ser humano. Porque el no casarse para servir a Dios se puede convertir en una doctrina de demonios, lo que es el celibato forzado. La Biblia habla, Pablo, en 1 Timoteo capítulo 3, que es doctrina de demonios el imponer el celibato. Ahora sí estoy. Así que Adán hacía la voluntad de Dios, un hombre que Dios puso su espíritu dentro de él y comenzó a hacer la voluntad de Dios. A ver, queridas muchachas, ¿cuántas jóvenes solteras hay aquí? Levanten su mano, ya se subieron. Pero hay una que otra por ahí. No puedes tener relaciones sexuales con tu novio. Así que dile, nada de que nos vamos al oscurito. Ni tampoco los chavos. Y si tú eres divorciada o eres separada, tú tienes que ser radical con Dios. Y es que luego me dicen, ay, es que usted no sabe mis necesidades. Si eres divorciada, separada, viuda, lo que sea, no puedes fornicar, cometer fornicación, querido. Porque es el Espíritu Santo el que te hace diferente a la manera de pensar de antes. Todos los demás hacen lo que quieren, pero tú no. ¿Sí o no? ¿Cómo se comportaba Adán y Eva en el Edén? Pues Eva estaba sujeta a su marido, no había quien le dijera nada. Oye, sujétate. No, tenía el Espíritu Santo. Dios puso en ellos el Espíritu Santo. Adán amaba a su esposa y además pues no andaba echándole ojitos a otras mujeres. Bueno, no había muchas mujeres. Bueno, no había mujeres, nada más había una. Imagínate una mujer celosa como Eva cuando llegaba Adán, cuando cometieron pecado porque se apartaron de Dios. Cuando se apartaron de Dios fue el caos. Así que las noches llegaba Adán a dormir y le contaba las costillas a Adán. A ver si Dios no le sacó otra costilla, ¿no? Se hizo celosísima Eva. Pues, pero ¿con quién iba a celar si no había más mujeres, ¿no? Y el hombre comenzó a tratar mal a su esposa porque cayeron en pecado. ¿Sabe usted que la forma de ser de nosotros, esas cosas trágicas que hacemos, es porque no conocemos a Jesús? Por eso hacemos tantas cosas. Entonces, la realidad es que pecado es quebrantar el corazón de Dios. Ellos vivían bajo la unción de Dios. Yo quiero hacerles una observación. Adán y Eva estaban desnudos. ¿Saben por qué estaban desnudos? No había nada que esconder. Pero además Dios había mandado que la atmósfera de aquel tiempo era como un invernadero, así que no necesitaban cubrirse. Era una especie de invernadero con la oxigenación. El oxígeno era muy alto en ese invernadero, así que no iba a haber enfermedades. El nivel alto de oxigenación no permite o destruye a los virus y a las bacterias. Así que era una cosa increíble. Por eso cuando tú aceptas a Jesús, de pronto el profeta Isaías tuvo una revelación y el apóstol Pedro. Cuando tú aceptas a Jesús, Isaías capítulo 53, por la llaga de Cristo yo soy curado. Porque entras a la misma dimensión de sanidad, de santidad, como Adán, bajo la autoridad del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero que leamos Ezequiel capítulo 36, versículo 26, 27. Ezequiel, quiero decir algo, queridos amigos.
Esta promesa era para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Dios se llenó de ternura. Dios tenía una visión para ellos. Dios tenía un plan para ellos. Dice, les daré un corazón nuevo, le dijo a su pueblo. Esta palabra es para su pueblo Israel. Pero ¿qué dice la Biblia en Juan? El Evangelio de Juan dice, a lo suyo vino, ¿y qué más dice? ¿Quiénes eran los suyos? Su pueblo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio, ¿qué? Autoridad. Se puede traducir como autoridad, como derecho, como privilegio. ¿De ser qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios no quiere decir simplemente, la palabra hijo de Dios quiere decir ser miembros de la realeza. Hijos to Dios, ser miembros de la realeza. ¿Qué quiere ser hijo de Dios? Ser miembros de la realeza. ¿Cuál realeza? La realeza de Dios. Por eso Pablo en Efesios dice, estamos sentados con Cristo, estamos sentados juntamente con Cristo. Y Pablo dice, hemos resucitado. Es un milagro increíble conocer a Jesús, porque naces de nuevo y eres miembro de la realeza. Eso quiere decir hijo de Dios. Pero también otra definición de hijo de Dios, con derecho a la herencia. A ver, otra vez lo voy a volver a repetir. ¿Qué quiere decir hijo de Dios? Con derecho a la herencia. ¿Cuál herencia? Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 en adelante. Ahí está la herencia para ti. Dele un aplauso a Jesús. Así que, hijo de Dios quiere decir dos cosas. Miembro de la realeza y con derecho a la herencia. Deuteronomio capítulo 28. Y entonces Ezequiel dice, ve esta visión, Dios le da esta revelación. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Increíblemente esto, lo que la ley no puede hacer, lo va a hacer Jesucristo. Por eso las familias cristianas brillan, son diferentes, porque tienen un corazón nuevo. Quiero que digas conmigo, yo tengo un corazón nuevo. Así que cuando recibes al Señor, recibes el Espíritu Santo. Así que cuando recibes el Espíritu Santo, Él te cambia a la imagen de Jesús. Quiero que pongan esto. Así que cuando recibes el Espíritu Santo, Él te cambia a la imagen de Jesús. Eres como Jesús. ¿Sabes qué quiere decir la palabra cristiano? ¿Sabes qué quiere decir la palabra cristiano? ¿Sabes qué quiere decir la palabra cristiano? Cristiano es ser como Jesús. No quiere decir ser seguidor de Jesús. No, la palabra cristiano quiere decir ser como Jesús. Así que una persona, cuando sabe que eres cristiano y vas a una iglesia, la gente te respeta o te odia. Porque mucha gente odia a Jesús. Y como odia a Jesús, también te odia a ti. Pero también hay gente que le agradas y dice, yo quiero ser como Conchita. Yo quiero ser como ella. Yo quiero ser como... Es que aquí hay varias Conchitas, ¿eh? Yo quiero ser como Mari. Yo quiero ser como Cecilio. ¿Sabes que la gente cuando te ve dice, yo quiero ser como Juan?
¿Sabes eso? Porque tú eres como Cristo. Amén, eres como Cristo. Ah, si no lo sabías. Imagínate a Cristo yendo a una taberna. Ahora le llaman, ¿cómo? ¿Antros? Imagínate a Cristo entrando a un hotel con una persona que no es su esposa. Ahora sí me fui hasta la cocina. Por eso dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 30, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Dice el Señor que cuando aceptamos a Jesús, Él puso su Espíritu Santo como un sello. ¿Qué quiere decir como un sello? Nosotros sellamos algo, un documento en aquel tiempo y como el día de hoy, los documentos importantes necesitan tener un sello para que sean válidos. ¿No es cierto? Necesitan un sello. Y cuando tú aceptaste a Jesús, Él puso un sello. ¿Sabes qué quiere decir? ¿Sabes qué quiere decir que somos sellados? ¿Sabes qué quiere decir sello? Quiere decir eres de mi propiedad. Así que tú eres propiedad de Dios. Y puso un sello en tu corazón para decir, Él es de mi propiedad. Puedes decir, yo soy propiedad de Jesús. Yo le pertenezco a Jesús. Yo no puedo hacer de mi vida lo que yo quiera. Yo tengo que tomarlo en cuenta, yo tengo que preguntarle qué es lo que le agrada, qué es lo que le desagrada. ¿Sabes que los mejores estudiantes están en la iglesia? ¿Sabes que los mejores esposos están en la iglesia? ¿Sabes que las mejores esposas están en la iglesia? ¿Sabes que los mejores empresarios, los que más tienen éxito están en la iglesia? ¿Sabes que los mejores médicos están en la iglesia? ¿Sabes que los mejores abogados están en la iglesia? ¿Sabes que los mejores ingenieros están en la iglesia? ¿Sabes que los mejores carpinteros están en la iglesia? ¿Sabes que las mujeres que cocinan más rico están en la iglesia? ¿Y sabes que los comerciantes más honestos están en la iglesia? ¿Verdad que sí, que no engañan al público? ¿Sí o no? ¿Verdad que no engañamos? Claro que no. Ahora sí ya se despertaron. La unción de Dios cambia tu manera de pensar, transforma tu mente y comienzas a tener dones y talentos que antes no tenías. ¿Sabes por qué? Yo quiero que leamos, bueno, en este momento no hay tiempo, pero lean en su casa 1 Corintios capítulo 12 y capítulo 14. 1 Corintios capítulo 12 es muy largo y 1 Corintios capítulo 14, porque en la iglesia de Corinto se comenzaron a manifestar los dones del Espíritu Santo y se comenzaron a levantar los pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. En 1 Corintios 12, 1 Corintios 14. ¿Por qué? Porque cuando tú aceptas a Jesús, cuando eres lleno y recibes la unción del Espíritu Santo, comienzas a pensar diferente a como pensabas antes y las puertas no se te cierran y comienzas a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes que los mejores empresarios son cristianos en Corea? Han inventado muchas cosas, han desarrollado muchos inventos en Corea del Sur. Son cristianos, dueños de grandes empresas en Corea. Son cristianos. Los dueños de las grandes empresas que han tenido influencia mundial, que han revolucionado la tecnología, son cristianos.
Se puede decir que un 60% de personas en Corea del Sur ya son cristianos y eran budistas. Ahora se han convertido en cristianos. ¿Por qué? Cuando tú aceptas a Jesús, comienzas y dices, no voy a entrar a este trabajo, pero ya voy a entrar. Dios me va a dar la oportunidad de entrar. ¿Sí me explico? Comienzas a tener dones del Espíritu Santo. Hablas en otras lenguas. Pones las manos sobre los enfermos y sanan. Comienzas a profetizar. Comienzas a servir sin esperar nada a cambio. Sientes el deseo de predicar. Comienzas a componer alabanzas a Dios. Te haces un gran músico. Comienzas a escribir poesías. Es la creatividad de Dios. ¿Sabes que uno de los más grandes compositores de todos los tiempos, Juan Sebastián Bach, era un hombre de Dios, un hombre cristiano, un hombre que amaba a Dios? Compuso las más bellas, increíbles, ¿cómo se le llaman? Bueno, obras musicales. Un hombre de Dios, un hombre que amaba a Dios. ¿Sabes que Dios te puede despertar en ti bajo la unción del Espíritu Santo y comenzar a crear cosas que antes ni se te ocurría? De pronto comienza a decir, bueno, voy a cambiar mi negocio de esta forma, de esta otra forma. Voy a alquilar un nuevo local porque ya no quepo aquí, porque ya tengo tantos empleados que ya no voy a dar un paso de fe y voy a alquilar un local. Y cuando te cambias de local llega la gente. No lo creen, ¿verdad? No lo creen, ¿verdad? No lo creen, ¿verdad? ¿Sí lo creen? Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Dice en Isaías capítulo 32, versículo 15, dice, hasta que al fin se derrame el Espíritu sobre nosotros desde el cielo, entonces el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil dará cosechas abundantes. Esa es la voluntad de Dios para tu vida, que des fruto y que ese fruto sea abundante, que tus hijos sean los más brillantes en esta nación. Otra vez lo voy a volver a repetir, que tus hijos sean una lumbrera, que sean las personas más brillantes en esta nación. ¿Sí o no? Dile a tu hijo, tú vas a hacer tu doctorado, hijo. Tú vas a llegar a ser doctor en esto, en lo otro, en lo otro. Tú vas a tener tu doctorado, hija. No lo cree. Hija, tú vas a ocupar los puestos más importantes en esta nación, en este país. Y no solo eso, sino que tu influencia va a trascender generaciones. ¿Por qué? Porque tenemos la unción de Dios. Dice la Biblia, hasta que el fin se derrame el Espíritu sobre nosotros desde el cielo, entonces el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil dará cosechas abundantes. Yo quiero que vayamos a este pasaje, Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11. ¿Ya le dio calor? Aguántese. Yo creo que vamos a vender en la librería, vamos a vender en la librería abanicos con el logo de Vino Nuevo. Marcos capítulo 1, 9, versículos del 9 al 11. Fíjense que Marcos habla muy diferente a Lucas. Marcos es muy concreto. Fíjense que Marcos no fue discípulo de Jesús. ¿Sí sabía eso? Por favor, Marcos no fue discípulo de Jesús. Fue discípulo de Pedro.
Lucas no fue discípulo de Jesús, fue discípulo de Pablo. No fueron apóstoles. Marcos no fue apóstol, pero después lo hicieron apóstol. Por eso escribió el Evangelio. Porque una de las características para aceptar el canon del Nuevo Testamento, para poderlo aceptar en el primer siglo la iglesia, hasta el tercero ya comenzó a formarse el canon bíblico. Pero una de las características para poder aceptar ese libro en el canon, son 27 libros del Nuevo Testamento, una de las que debió haber sido o apóstol de Jesucristo o haber visto a Cristo resucitado, y que fueron escritos en griego. Marcos no fue discípulo de Jesús, pero fue discípulo de uno de los apóstoles de Jesús. Y dice que cuando Jesús comenzó su ministerio, vino el Espíritu Santo sobre él. Cuando fue bautizado Jesús, él no comenzó su ministerio antes, comenzó su ministerio en el momento que fue ungido con el Espíritu Santo. Ahí comenzó el ministerio de Jesús. Echó fuera demonios, sanó a los enfermos, resucitó muertos, multiplicó los peces y los panes hasta su unción. Todo sacerdote, para poder ministrar en el lugar santo, en el lugar santísimo, antes de poder ministrar, no podía ministrar un sacerdote si no era lavado con agua, bautizado en un bautisterio. Después le ponían aceite, que quiere decir la unción del Espíritu Santo, y luego le ponían vestiduras sacerdotales. Y Jesús pasó por la misma experiencia porque Él es nuestro sumo sacerdote Jesús. Él fue bautizado en agua, Él fue ungido con el Espíritu Santo, Dios le puso sus vestiduras desde que comenzó su ministerio, vestiduras espirituales nuevas, y comenzó su ministerio. Él no hizo ningún milagro. Hay personas que me preguntan, ¿qué hizo Jesús de los 12 a los 30 años? Les digo, ¿quieres saber qué hizo Jesús de los 12 a los 30 años? ¿Te gustaría saber? ¿A ustedes les gustaría saber qué hizo Jesús de los 12 a los 30 años? ¿Les gustaría saber? A mí no, ¿eh? Yo he leído los evangelios apócrifos. El evangelio de María, de la infancia de Jesús. He leído los evangelios apócrifos, que son evangelios que no fueron aceptados por la iglesia cristiana. He leído los evangelios apócrifos, la epístola de Bernabé, el Apocalipsis de Pedro, he leído la Didaché. No vale la pena. Dicen puras cosas que no son correctas. Pero ¿qué hizo Jesús? No me interesa. Me interesa lo que hizo Jesús a partir de su ministerio, de los 30 años en adelante. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas personas quieren servir al Señor y está bien, pero si no has recibido una unción del Espíritu Santo, te vas a cansar o te vas a decepcionar. Quiero que pongan esto, lo que sigue. Muchas personas quieren servir al Señor, está bien, pero si no has recibido una unción, te vas a cansar, te vas a decepcionar y hasta te vas a ir de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando viene una unción del Espíritu Santo sobre ti, comienzas a sentir pasión por servir al Señor. Quiero decirles, queridos amigos, que el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Así que cuando recibes a Jesús, recibes la Trinidad completa. Cuando recibes el Espíritu Santo, recibes la Trinidad completa. El Espíritu Santo no es una fuerza activa como lo tradujeron los testigos de Jehová en su Biblia. Es una mala traducción de la Biblia. Cuando leí la Biblia de los testigos de Jehová y lo comparé con el griego, dije, ay, ¿hasta dónde
llegaron estas personas? ¿Cómo es posible que hayan engañado y sigan engañando a millones de personas alrededor del mundo con su traducción, mala traducción, que no está de acuerdo a los originales griegos ni hebreo? Y cuando yo comparé la Biblia de los testigos con mi Nuevo Testamento en griego, y comencé a leerlo y luego lo comparé con él, y dije, qué mal están, cómo han engañado a tanta gente. Y ellos traducen Espíritu Santo como fuerza activa de Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza activa, no es algo etéreo, no es una cosa, es Dios. Cuando tienes el Espíritu Santo, tienes a Dios. Por eso dice el Señor en su palabra. Juan capítulo 14, versículo 23. Jesús respondió y les dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada, y haremos con él morada. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han venido a tu vida, a tu corazón. Gloria a Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Hace 8 días les compartí, ya no tengo tiempo. Pero bueno, solamente unos segundos. Hace 8 días les compartí que cómo debemos orar. Jesús lo dijo. Quiero que pongan este pasaje. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Quiere decir, oren al Padre en el nombre de Jesús. Por la inspiración del Espíritu Santo. Pero también pueden orar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Es el otro Cristo. Pueden orar al Espíritu Santo. Yo les voy a pedir algo. Comiencen a orar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te regala 2 cosas muy importantes. Quiero que pongan esto. El Espíritu Santo te regala 2 cosas muy importantes. Pongan por favor esto. El Espíritu Santo te regala 2 cosas muy importantes. Te hace semejante a Cristo y comienzas a manifestar el fruto del Espíritu. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Por el testimonio del Espíritu Santo y por el fruto del Espíritu Santo. Esto no lo tienen los judíos, anhelan tenerlo, no lo pueden tener, porque esto es un regalo de Jesús. El testimonio del Espíritu. ¿Qué quiere decir el testimonio del Espíritu? Quiere decir que tienes paz en medio de las circunstancias. En medio de los problemas Él te da paz. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Eso es el testimonio del Espíritu Santo. El testimonio que somos hijos de Dios. Ahora, yo escuché orar a un judío, a un rabino. Lo escuché orar. ¿Sabes cómo ora? Abba, Padre. Así comienza su oración, Abba Padre. Me impresionó porque así oraba Jesús. ¿Qué quiere decir Abba Padre? Ese es el testimonio del Espíritu Santo, de que tenemos un Padre que está con nosotros en todo momento y en todas circunstancias. La palabra Abba en arameo es papá o papacito, papito. Quiere decir intimidad. La palabra papá en hebreo y en arameo quiere decir intimidad. Quiere decir provisión, quiere decir confianza. Quiere decir que te puedes acercar a Él con toda confianza. Eso quiere decir Abba. Y Jesús oraba de esa manera. Abba Padre, si quieres pase de mí esta copa, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Abba Padre, ¿se acuerda? Y Pablo lo vuelve a repetir en la epístola en Gálatas. El Señor nos ha dado el Espíritu por el cual podemos clamar Abba Padre. ¿Qué quiere decir? Podemos decirle, papá, aquí estoy. No se sientan extraños a Dios, son ciudadanos del reino, con derecho a la herencia,
Dios ha derramado su Espíritu para que se puedan acercar a Él y Él los va a escuchar y va a poner atención a sus oraciones. No se sientan extraños ni digan, ay, ya cometí muchas faltas, ya cometí muchos pecados. Pues confiésele sus pecados, dígale, Señor, perdóname. Perdóname, perdóname y dame una nueva oportunidad y Dios se las va a dar, porque así es Dios, Él es muy bueno, porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Ahora algunos me preguntarán, pero ¿cómo le puedo hacer para conservar mi primer amor? Fíjense que las primeras... Apocalipsis capítulo 2 habla de las iglesias en Asia, Éfeso, Esmirna, Laodicea, Tiatira, las 7 iglesias que nos representan a nosotros. Ya no existen, solamente la única iglesia que se encontraron ruinas de la iglesia de Apocalipsis es la iglesia, la de Filadelfia. Se encontraron, de las demás ya no se encontraron, ya no sé, porque sí existieron físicamente. Y ustedes dirán, ¿de dónde se saca todas estas cosas? Lo he estudiado. ¿Sabes una cosa, querido? Conserva tu primer amor. No lo sueltes, no lo pierdas. ¿Y cómo vas a conservar? Le voy a decir de qué manera. Aléjate de las malas amistades, de los pesimistas, de los chismosos, de los mentirosos, aquellos que hablan en doble sentido. ¿Sí me explico? Que comienzan a hablar en doble sentido, ¿sabes qué? Hazte un ladito. Porque las malas costumbres, no, las malas amistades corrompen las buenas costumbres, ¿no? Es decir, no te juntes con gente pesimista ni chismosa, ni que comienzan a hablar en doble sentido. Dile, ¿sabes qué? Nos vemos, ahorita no quiero saber. 2, convive con gente espiritual que te ayude en tu relación con Dios. No veas, ni leas, ni escuches aquello que te puede denigrar. No escuches música que te degrada, sino que desde temprano escucha música cristiana. Ya deja la comadre en paz. Digo, la estación. Esas estaciones de música que no te edifica nada. Pon música cristiana desde muy temprano, aunque tus vecinos se enojen porque el diablo va a rechinar los dientes. ¿Verdad que sí? Pones música cristiana y el diablo comienza a rechinar los dientes. Bueno, pues bájale tantito, ¿no? Busca a Dios desde muy temprano y comienza tu oración con esta frase: buenos días, Espíritu Santo. Y sirve al Señor en la iglesia y fuera de la iglesia, sírvelo. Di, ¿en qué puedo servir? Y Dios te va a decir, te necesito aquí. Te necesito acá. Sirve. Quiero que levantes tus manos, querido. Dile, Jesús, gracias, pero te pido que me des una unción de tu Espíritu Santo. Dame una unción de tu Espíritu Santo. Esto es para la gente humilde y sencilla, ¿eh? Las personas que dicen que ya lo saben todo, no hay problema. Los que ya lo saben todo, no es para ellos. Es para aquellos que son humildes. Dice el Señor en su palabra, Mateo capítulo 5, bienaventurados, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si tú tienes hambre de Dios, Él te va a dar lo que tú necesitas. Pero si no tienes, no te va a dar nada. Pero si tú tienes hambre y sed de Dios, dile, Dios, dame una unción, Señor, de tu Espíritu Santo, que cambie, que transforme mi vida, Señor. Aleluya. Gloria a ti.